Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito? Espero que estés muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Cáncer también, tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy pidiendo lo que es número telefónico ni estoy entregando lo que es número telefónico. Si te interesa lo que es una lectura personal, solamente vas a encontrar lo que es un correo en la descripción de cada lectura. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. ¿Vale, Cáncer? Muy bien. Empezamos, cariño. El destino, mi cangrejito. El número 17 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Esta carta del oráculo es muy especial, cariño. El destino es como esa frase tan conocida que dice, lo que Dios ha unido, el hombre no podrá apartar, corazón. Entonces, yo lo que siento, mi querido cangrejito, o vuelve una persona a lo que es a tu vida por destino, regresa otra vez, o vas a conocer a una persona, cariño, que es por destino. Estamos hablando de llamas gemelas. Estamos hablando también de relaciones kármicas y también puede ser alma gemela, pero especialmente llamas gemelas, ¿vale? Entonces, siento, mi querido Cáncer, siento un Virgo muy fuerte. Siento, Cáncer, que una persona viene a tu vida por destino, mi cangrejito. Alguien viene a tu vida, corazón. Alguien regresa a tu vida, Cáncer. Alguien regresa a tu vida. Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para Cáncer. Esta carta. Tenemos lo que es la carta de la fuerza. Veo, corazón, que esa persona puede ser un viejo amigo o una vieja amiga también, o una persona con la cual de repente vosotros han tenido algo en su momento, pero antes de esto, mi querido Cáncer, vosotros eran amigos u amigas. Siento, mi cangrejito, que este chico o esta chica, este señor o esta señora, te piensa, te recuerda, cariño. En estos momentos, Cáncer, te está pensando, porque la carta de la fuerza también nos habla de los pensamientos. Me dice, se va a superar los obstáculos, se va a superar los bloqueos, las trabas que a lo mejor de repente tú has estado pasando por esta relación. Vamos a suponer, Cáncer, que tú me dices, Richard, yo estoy seguro, yo estoy segura que este hombre o esta mujer se fue de mi vida porque nos hicieron algún tipo de trabajo, algún tipo de daño. Esto puede ser claro, ciertamente, cariño. Porque me dicen, va a haber claridad para tu vida, se va a superar los obstáculos, una persona vuelve a tu vida, una persona te está pensando actualmente. Muchos de vosotros posiblemente, cariño, están lidiando con un Leo. Otra vez, el hilo de la vida, la carta de la estrella, Piscis o Acuario, Aries, Virgo y cierras con un Géminis. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Puede ser cualquier signo, mi querido cangrejito. Puede ser cualquier signo. Te voy a dar lo que es iniciales. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. La letra N. La letra C. Por algo será. La letra S. La letra V y W. Uno más. Y la letra I, ya está, cariño, ya está. Quiero ver cómo están tus energías, mi cangrejito. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Cáncer. Que Dios universo me ayude para Cáncer. Ay, cariño, te sale claridad. Siento que tú me dices, Richard, ahora sí voy a disfrutar de la vida. Ahora sí voy a ser feliz. Ahora sí obtengo lo que yo quiero. Siento, mi cangrejito, que vas a estar disfrutando de la naturaleza, vas a estar disfrutando de ese momento. Y muchos de vosotros, Cáncer, van a estar acompañados y acompañadas. ¿Vale, cariño? Muy bien, corazón, pero aquí yo veo celebración. Siento que muchos de vosotros, mi cangrejito, también tienes planes de hacer un viaje quizás por vacaciones. O de repente me dice, Richard, quiero visitar a una persona, etcétera, etcétera. Muy bien, corazón. Vamos a canalizar. A ver quién es esa persona que te está pensando, quién es esa persona que vuelve a tu vida, etcétera, etcétera.
Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Cáncer. 101 Libra. Wow, wow, Cáncer. Muy bien. Es que tienes tanta fuerza o las energías están lo que es a tu favor, que es increíble. Esto es alucinante, sinceramente. Vamos a ver, Cáncer, qué nos quieren decir. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Yo lo que estoy viendo, cariño, a dos personajes que están cargando lo que es una cruz. Estos personajes no superan ni los 30 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que posiblemente la historia que yo estoy viendo acá, actualmente con el tarot, está relacionado para muchos de vosotros. En el transcurso de la canalización te voy a entregar más información. Tú ve tomando lo que es tuyo. Para muchos de vosotros, mi querido cangrejito, esta persona tú ya lo conoces. Esta persona no es una energía que a lo mejor sea solamente de un año. No, tú lo conoces desde hace mucho tiempo. Vosotros de repente han estado trabajando juntos. Vosotros de repente han estado estudiando juntos también. O lo conoces desde tu infancia, tu juventud, tu adolescencia. Había mucha química entre ustedes en ese momento, pero mucha química. Porque encima yo lo que veo que están vestidos del mismo modo, cariño. Entonces había mucha química. Tú sentías que él o ella era especial en tu vida. Ellos también sentían de que tú eras especial en su vida, Cáncer. Muy especial. A lo mejor me dice Richard, a mí me gustaba lo que es el color rojo, a esta persona también le gustaba lo que es el color rojo, a mí me gustaba ir al cine, a esta persona también le gusta lo que es el cine. Había mucha química entre ustedes, pero mucha, mucha química. Luego, corazón, por X motivo vosotros se han apartado y en estos momentos tú estás cargando lo que es una cruz, esta persona también está cargando lo que es una cruz. ¿Por qué te digo que estás cargando lo que es una cruz? Porque sufre, porque te piensa, porque tú también sufres y así, viceversa. Veo, mi querido Cáncer, veo también la imagen de un sapo. Y los sapos, cariño, son daños, son brujería, ¿vale? Alguien, mi querido Cáncer, se encargó también de que existiera lo que es un bloqueo. ¿Para qué? Para que tú, con él o con ella, pues simplemente no estuvieran juntos, no tuvieran lo que es una relación como Dios manda. Veo muchos celos, mi cangrejito. Veo que ha existido muchas personas o existen muchas personas que tienen celos de ti y tienen también celos de ellos. De ellos, cariño. A lo mejor tú me dices, Richard, pero yo soy una persona que me gusta vivir lo que es en paz, no me gusta hacer daño a nadie. No es necesario, Cáncer, que tú hagas daño a alguien. Simplemente cuando una persona te tiene manía, ¿vale? Te tiene manía, Cáncer. Vamos a continuar. Siento, mi querido Cáncer, o tú de repente, vosotros conocieron a sus padres, o posiblemente, cariño, puede ser que por circunstancias de la vida vosotros pues se conocen lo que es la familia. La familia. Puede ser que a lo mejor ellos conocen a tus hijos, conocen a tus padres, o tú de repente conoces también lo que es a los suyos. A los suyos, Cáncer, ¿vale? Con alguno de ellos, o ellos se enfadaron con algunos de tu familia, de tu entorno, o tú te enfadaste con alguno de ellos, de su entorno, Cáncer, ¿vale? Pero sin embargo, cariño, este chico o esta chica siempre te piensa, siempre te recuerda, mi querido cangrejito. Siempre te recuerda, ¿vale? Vamos a continuar. El otro mensaje también, mi querido cangrejito, siento que muchos de vosotros veo una persona mayor, muy mayor, Cáncer. Puede ser un abuelo, puede ser un padre, una persona mayor. O tú de repente me dices, Richard, yo ya tengo lo que es una edad, ya estoy jubilado, jubilada, pero sin embargo siempre recuerdo a esta persona que se fue de mi vida. Yo siento dentro de mi corazón que todavía me piensa, que me ama. Yo lo siento, Richard, y no quiero irme de este mundo sin encontrarme con él o con ella. Vas a recibir una noticia porque las cartas están diciendo de un encuentro, cariño. Por destino, Cáncer. Te vas a encontrar con una persona por destino, me dicen. Vamos a seguir, corazón, vamos a seguir.
Hay algo que esta persona te tiene que devolver. Vamos a suponer que a lo mejor tú me dices, Richard, perfecto, Richard, yo no quiero que vuelva a mi vida, pero yo quiero que me devuelva algo que es muy importante para ti, Cáncer. Es muy importante. ¿Tú crees, Richard, que todavía lo tenga? Sí, lo tiene, cariño. Lo tiene, ¿vale? Y posiblemente por ese objeto, por lo que te tenga que devolver algo, piensa en ti también, pero lo tiene. Lo tiene, cariño, ¿vale? Solo es cuestión que, llegado el momento, vosotros pues se encuentren, tú hables con él o con ella y te pueda entregar lo que es tuyo por derecho, mi querido cangrejito. Muchos de vosotros, Cáncer, también están lidiando con un Escorpio o un Capricornio, ¿vale? Estoy viendo muchos libros, estoy viendo muchos cuadernos, Cáncer. O tienes de repente, yo que sé, tu diario personal. O tú de repente estás lo que es en una escuela, te estás preparando, estás estudiando algo, te estás reciclando, pero veo esto, veo esto. Hay una persona, Cáncer, de cabello ondeado, un poco ondeado, tiene el cabello, o tiene el cabello oscuro, o el cabello castaño rubio, pero tiene como mucho volumen, cariño. Tiene unas cejas, pero muy pobladas. Si es mujer también, tiene el cabello con mucho volumen, cejas muy pobladas. Si es hombre, igual, cabello un poco largo, tiene como bigote. Es una persona que no pasa desapercibido, llama la atención, Cáncer. Veo que es una persona, mi cangrejito, como que agrada a todo el mundo. A lo mejor es un profesor, a lo mejor de repente es una persona con buena energía, con buena vibra. Siento un Piscis, pero muy fuerte un Piscis. Puede ser que esta persona sea del signo Piscis también. Puede ser Cáncer. Esta persona, cariño, lo veo que está escribiendo lo que es una nota, una carta. Puede ser inclusive que te va a enviar lo que es un WhatsApp o un archivo por las redes sociales o una carta. Cariño, está escribiendo. Ahora mismo lo está escribiendo, ¿vale? Lo está escribiendo. Veo tabaco, cariño, veo tabaco. Veo que te está fumando, Cáncer. Te está fumando. A lo mejor lo hace de una forma inconsciente, cariño, pero eso es como un hechizo. Es como un hechizo. Estoy viendo que para muchos de vosotros también una persona de piel trigueña o piel morena, lo extrañas. Lo extrañas. Se han reactivado las energías, cariño. Se ha reactivado. Alguien te está fumando, Cáncer. Alguien te está fumando y está escribiendo a la vez. Ay, por Dios. Está pensando en ti, te está fumando y como es un hechizo, cuando tú quieres, mira, si tú quieres, Cáncer, que una persona vuelva a tu vida, hay un hechizo de magia blanca que es, tú empiezas a pensar en él o en ella, empiezas a pensar, a pensar en él o en ella. Y entonces con un tabaco lo hacen los hechiceros, va pensando, o lo puedes hacer tú, va pensando, y al final en el puchito del tabaco, de los cigarros, cariño, sale la inicial de esa persona, del gran amor de tu vida, sale la inicial, ¿vale? Entonces, yo lo que veo, Cáncer, siento un Géminis. Veo que si tú quieres atraer a una persona, puedes hacerlo así, ¿vale? Puedo hacerlo lo que es también en un shorts. Voy a ver si lo hago lo que en un short, a ver si me lo permite YouTube, porque hay cosas que no permite YouTube. Voy a ver si lo hago, ¿vale? Pero siento que alguien lo está haciendo, Cáncer. Siento que alguien te está fumando, sí. Siento que alguien te está pensando. Siento que es una magia. Es una magia, Cáncer, de magia blanca. Sí. Es un hechizo que te están haciendo, cariño. Lo estoy sintiendo la energía. Lo estoy sintiendo, corazón. Veo, mi querido Cáncer, hay dos personajes. Puede ser que tú seas muy alto o la otra persona muy alto, muy alta, pero noto como que estás en una encrucijada, Cáncer. O tú de repente no tomas una decisión, quizá de repente quieres dejar a esta persona, o posiblemente me dice Richard, quiero que rehaga su vida, pero tú no lo sueltas, ni este hombre o esta mujer tampoco te suelta. Entonces, siento que hay una conexión muy fuerte entre vosotros dos. Uno de ustedes dos es muy alto, ¿vale? Uno de vosotros dos, o tú o la otra persona, Cáncer. Pero yo veo como que están viendo lo que es al horizonte, es como si hubieran dos tonalidades de color. Por una parte veo mucha luz y por otra parte veo oscuridad. Entonces,
Es como que te falta la decisión. Es como que me dice, Richard, no puedo dejar, no puedo olvidar a esta persona, ¿vale? Siento esto. Dime, cáncer, ¿qué tiene que ver una persona con el nombre de Carlos? Hay alguien con el nombre de Carlos que posiblemente quiere saber algo de ti. O la letra C también puede ser, ¿no? Carlos me dice. Carlos. Estoy viendo, cáncer, un Capricornio muy fuerte, pero muy fuerte, cariño. Te veo haciendo un viaje, cariño. Te veo haciendo un viaje. Sí, te veo viajando, te veo conduciendo, corazón. Veo que en ese viaje vas a parar lo que es de repente en un restaurante o una gasolinería. Y veo que justo en ese momento o te llaman por teléfono o recibes un mensaje. Recibes su mensaje. Veo que también en ese lugar va a pasar un evento muy impactante, muy fuerte, cáncer. Muy fuerte. Algo que va a dejar marcado lo que es tu vida. Tienes que estar atento y atenta a lo que es a las señales, ¿vale? Atento. Recuerda que no todo solamente es amor. Lo que me llega yo te lo entrego, cariño. Los mensajes que me llega yo te entrego, corazón. Vamos a continuar. Siento, mi querido cáncer, que muchos de vosotros tienen planes de posiblemente estar cerca de la playa, cerca del mar, o ir lo que es a un crucero. Veo esto, ¿vale? Estoy viendo una persona que conoces en ese evento, en ese viaje, vacaciones, cruceros, playas, costa. Veo que esa persona se acerca a lo que es a tu vida. Esta persona te sonríe, cáncer. Tú también lo sonríes, corazón. Y veo que va a haber mucha química entre vosotros dos. Se dejan lo que es los números, cariño. O posiblemente si no te deja lo que es el número, tú vas a buscar cualquier medio de contacto. Ellos también, cáncer. Me dicen que es tu alma gemela o llama gemela. Me dicen que esto es el principio de una historia, cáncer. O tú de repente estás de vacaciones en estos momentos y estás viendo la lectura y estás acompañado de una persona muy especial, mi querido cangrejito. Cariño, wow. ¿Sabes qué siento, cáncer? Siento que vas a conocer a una persona muy importante, cariño. Siento que alguien te piensa, siento que alguien te llama, siento que alguien te recuerda. No puedes sacarte de su corazón. Jamás te olvidó, tú tampoco lo has olvidado. Y a mí lo que me da un poco de pena, cangrejito, es como que como vosotros se atraen tanto con las energías, tú no puedes rehacer tu vida, él o ella tampoco puede rehacer su vida. ¿Por qué? Porque están atrapados en esa energía, cariño. Si tú lo quieres, tarde o temprano, si esta persona también te quiere, vosotros se van a encontrar. Si tú me dices, Richard, no, creo que ya es demasiado tarde para darnos lo que es una oportunidad, entonces suelta, cariño. Di, te pido Dios, te pido universo, que se cierre este ciclo ya con fulanito o con fulanita, con Pepelucho o con Alupe. Empieza a confirmar, cáncer. Confirma que se cierre este ciclo ya, que se acabe este ciclo ya. Libérate, cariño, libérate, ¿vale, corazón? Pero tienes que tú dar permiso, porque recuerda que todo es libre albedrío. Si tú quieres olvidar a una persona ya, di, Jehová, Yahvé, ángeles, guías, quiero que por favor me ayuden para poder sacar de mis sentimientos, de mi corazón, a Pepelucho o a la Lupe, cariño. ¿Vale? Entonces, tú tienes que dar permiso para esto, mi querido cangrejito. Vamos a ver cómo están tus energías, corazón. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, cáncer. Vamos a ver. ¿Cómo están tus energías, cáncer? ¿Cómo están tus energías? Que Dios universo me ayude para cáncer. ¿Cómo están tus energías? A ver, mi cangrejito. Esta carta, ¿ves? ¿Ves, cariño? ¿Ves? Hay una persona que actualmente también posiblemente están detrás de él o de ella. Y puede ser también tu energía, cáncer. Que tú me digas, Richard. Actualmente, Richard, hay una persona que me pretende. Hay una persona que me busca, quiere hablar conmigo, pero yo sé que sus intenciones son de pareja. Pero yo, Richard, todavía no olvido a alguien. Recuerdo a alguien. Tengo la esperanza de que va a volver. Lo mismo que te está pasando a ti, cáncer, lo está pasando a ellos. A esta persona que está en la distancia. Hay alguien que le hace una propuesta de relación, de pareja, pero sin embargo ellos no aceptan, cáncer. No aceptan porque están pensando en ti, mi cangrejito. Y tú estás pensando en ello, ¿ves?
cómo dejan pasar las oportunidades y veo mi cangrejito, veo corazón, que en algún momento posiblemente tú te has dado lo que es una oportunidad. En algún momento ellos se han dado lo que es una oportunidad, como diciendo, no puedo continuar siempre así, con este dolor, con esta tristeza. Tengo que darme una oportunidad. Tú has estado saliendo con alguien, cáncer, ¿sí? O tú estás con alguien. Tú has intentado olvidar. Ellos también han intentado olvidar. Están saliendo con alguien, pero no pueden, cáncer. No pueden, cariño. Porque mira, se sienten derrotados, se sienten dolidos, se sienten mal. No pueden entregarse a otra persona. Necesitan entregarse otra vez a ti, cáncer. Necesitan estar contigo otra vez, cáncer. No pueden, corazón. Como se dice, lo que no nace, cariño. Lo que no es para ti, no es para ti. Ese chico puede ser hermoso, esa chica puede ser hermosa, pero tú amas a la Lupe, tú amas a Pepe Lucho. Entonces, lo que no nace, no nace. Y yo siento que muchos de vosotros, cangrejito, lo has intentado. Lo has intentado, pero no nace. Vamos a ver. La carta también del Rey de Espadas y la carta también del 2 de Bastos. Hay una persona, cáncer, que tú lo rechazaste. Lo has rechazado. Esta persona tranquilamente es una persona con mucho carácter, cariño. Mucho carácter. Y veo que esta persona no se ha quedado tranquilo o tranquila. No. Está espiándote, cariño. Está viendo si tú de repente estás saliendo con alguien, si tú de repente eres feliz. Te está espiando, cáncer. Mira, alguien te está espiando, mi cangrejito. Pero noto, cáncer, como que tiene un poco de ira, un poco de cólera tiene. Tiene como un resentimiento por dentro, posiblemente por el rechazo que tú lo has dado, cáncer. Y está averiguando qué estás haciendo tú. La carta también del 9 de oros. Y tenemos lo que es la carta del Caballero de Espadas. Siento, mi querido cáncer, que esta persona llega también otra vez lo que es a tu vida y te va a hacer una propuesta, cáncer. Una propuesta que es muy difícil de rechazar. Veo que esta propuesta, cáncer, en estos momentos tú lo necesitas. Entonces, posiblemente, mi cangrejito, puede ser que tú tengas problemas económicos. Puede ser que me digas, Richard, estoy endeudado. O puede ser que a lo mejor justo en ese trabajo que te interesa está como jefe, como supervisor, supervisora, ese hombre o esa mujer, cariño, que sentía algo por ti, la cual de repente tú rechazaste, cáncer. Y si tú me dices, Richard, no, fueron ellos quienes me rechazaron, pero da la casualidad que he coincidido lo que es en el trabajo, en el proyecto. Ellos, para poder corregir su error, cáncer, posiblemente ese trabajo te lo van a dar o posiblemente te van a ayudar lo que es en la parte económica. Tanto una persona que se portó mal como una persona que se portó bien, cariño, viene a darte lo que es una oportunidad. La carta del sol, siento que muchos de vosotros ahora ha pasado el tiempo, han madurado, mi querido cáncer, y siento que muchos de vosotros me dicen, Richard, creo que le voy a dar esa oportunidad. Necesito paz, necesito tranquilidad, necesito vivir, necesito superar los obstáculos, necesito olvidar también. Siento, mi querido cáncer, que en base a una oportunidad muy jugosa, cáncer, tú lo vas a aceptar a él o a ella. Lo vas a aceptar, ¿vale? Pero tú solamente ve tomando lo que es tuyo, porque a lo mejor me dices, Richard, no, esta lectura no es para mí. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, cariño. Recuerda que somos miles, millones, cariño, millones. Vamos a ver, corazón, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, cáncer. A ver, quiero respuesta en el tarot egipcio. 3 grupos. Voy a ordenar las cartas, tú pregunta lo que quieras, ¿vale? Respuesta en el tarot egipcio. Que Dios universo me ayude, 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 cáncer. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, cáncer. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. A ver, mi cangrejito. ¿Se mira? Sí. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos. 1, 2 y 3. Cariño.
Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la templanza es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Sagitario. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la torre es un no. Puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de la fuerza es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Leo. Muy bien, cariño. Vamos a continuar, corazón. A ver, mi cangrejito. Vamos a ver, Cáncer, qué nos quieren decir el tarot arcano. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Cáncer, que Dios Universo. La carta de la justicia, cariño. Te llega algo por karma, por destino. Algo se pone en orden, cariño. Una persona va a tomar lo que es una decisión. Puede ser que estás lidiando con un Libra. La carta 9 de copas, qué bonito. La carta del 4 de bastos, maravilloso. La carta de la fuerza, Cáncer. Cáncer, 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 escucha. Siento, mi querido Cáncer, que tus tristezas, tu dolor, tu llanto, por una oportunidad que tú estabas esperando de una persona que está en la distancia o una persona que no hay comunicación, contacto cero, siento que esta persona, cariño, se pone en contacto contigo y te pide una oportunidad. Siento esto, porque la carta del 9 de copas son oportunidades. La carta de la justicia se pone todo en orden, cariño, y toma lo que es esa decisión. Celebración para ti, Cáncer. Celebración. Y la carta de la fuerza, reconciliación. Hay una persona, Cáncer, que tiene una mirada muy bonita. Puede ser que tenga ojos claros, puede ser que tenga los ojitos dormilones, puede ser que tú me digas, Richard, cada vez que nosotros nos miramos o coincidimos con las miradas, es muy tierno, es muy tierna. Es como que tú lo conoces tan profundamente, Cáncer. Pero vosotros coinciden la mirada, coinciden, ¿vale? Trabajo, proyecto, etcétera, etcétera. Inclusive ha pasado algo entre ustedes. Ha habido un tonteo, ha habido un coqueteo, ha pasado algo, Cáncer, entre vosotros, ¿vale? Algo ha pasado. Pero yo siento, Cáncer, como que esa miradita, esas palabras que te deja caer, esa insinuación que a veces te da, no es en vano, Cáncer. Se siente atraído por ti o atraída por ti. Pero, como tenemos la carta de la fuerza, es una carta también que se lo piensa mucho, es una carta que a lo mejor va lento la situación. Siento, mi querido Cáncer, que este chico o esta chica no te mira en vano, no te sonríe en vano. Este chico o esta chica siente algo por ti, mi cangrejito. Siente algo, cariño. Siento que muy pronto se va a aclarar todo, Cáncer. Todo se va a aclarar muy pronto, corazón. Entonces, no pierdas la fe, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver qué nos dicen, cariño, para solteros y solteras. Solteros y solteras, Cáncer, solteros y solteras. Vamos a ver, corazón. ¿Qué nos dicen? Cáncer, solteros y solteras, solteros y solteras. Cáncer, 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 solteros y solteras. Vamos a ver, cariño. Solteros y solteras, solteros y solteras, Cáncer. ¡Ay, por Dios, ay, por Dios, ay, por Dios! Cariño, la carta de la templanza, tu alma gemela, corazón. Es que desde la semana del mes de junio, que yo estoy haciendo la lectura para ti, Cáncer, me vienen recordando constantemente que Cupido está tocando la puerta de tu corazón, de tu historia. Siento, Cáncer, que muchos de vosotros van a conocer a su alma gemela. Ay, por Dios. Cariño, y siento que esa persona es una persona que quiere algo verdadero, que quiere progresar, que quiere salir adelante. Puede ser que muchos de vosotros están terminando recién una carrera. Puede ser que muchos de vosotros estudiaron juntos. Puede ser que esta persona, cariño, es una persona que ya tiene lo que es un poder adquisitivo alto. Es una persona con dinero, cariño. Es una persona con profesión. Es una persona, cariño, que ha luchado mucho, Cáncer, mucho, para estar en el lugar donde está actualmente. Y lo ha logrado, Cáncer. Y esta persona, vosotros se conocen, vosotros se encuentran. Y esta persona, mi querido cangrejito, te va a decir, desde que te conocí, es lo que yo siempre he estado buscando
ya he estado esperando en esta vida. Cáncer, siento que esta persona, cariño, va a ser muy detallista, va a ser una persona muy cariñoso, muy cariñosa, solteros y solteras. Siento que hay una persona que también tú tienes en tu entorno, lo tienes cerca, que es muy detallista, muy cariñoso, muy cariñosa. Esta persona, cariño, no quiere una aventura contigo. Esta persona quiere algo real. Y tú lo sabes, Cáncer. Ahora la situación es si tú le das una oportunidad o no le das una oportunidad. Pero este chico o esta chica quiere algo real contigo, Cáncer. Algo real, ¿vale? Vamos a continuar, corazón. ¿Qué más me dicen, cariño? La carta del ermitaño. Para muchos de vosotros, Cáncer, muchos de vosotros, este chico o esta chica viene constantemente, como dicen de una manera colonial, tirando maicito, insinuándote lo que siente, o con las miradas, la conversación, Cáncer. Porque me sale el ermitaño, o es alguien que tú ya conoces, mi querido cangrejito. Entonces, solteros y solteras, el amor va a tocar tu puerta. Cupido, corazón, llega lo que es a tu vida. ¿Preparado y preparada para esta nueva historia de amor, cariño? Muy bien, vamos a seguir, cariño, mi querido cangrejito. Algo viene, ¿vale? Vamos a ver qué nos dice en economía. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, cáncer. Que Dios universo me ayude, cáncer, economía. Que Dios universo me ayude, cáncer, economía. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del Rey de Oros. Siento que vas a estar en un proyecto. Hay algo que ya estás planificando, pensando. Hay algo que tú quieres. La carta también del 8 de Oros, cariño. La carta del Rey de Copas. La carta del 3 de Bastos. Siento, corazón, que vas a estar en un proyecto, en un trabajo, en un sueño. Siento, corazón, que a lo mejor de repente hay una propuesta también. Pero siento, Cáncer, que vas a estar trabajando con muchas personas. No vas a estar solo, sola. O posiblemente hay personas que te van a ayudar a abrir ese abanico de oportunidades. Ese abanico de oportunidades. Entonces, Cáncer, siento que el dinero viene, la abundancia viene, ¿vale? Pero es en base a una entrevista, en base a una conversación, en base también de repente a una propuesta o un préstamo, ¿por qué no? Y siento, cariño, que vas a dar trabajo inclusive a los demás o te vas a estar asociando con alguien. En este caso, cariño, nos dicen, es bueno que tú te empieces a asociar con alguien para que llegue más lo que es la abundancia, porque vas a necesitar apoyo. Ayuda, cariño. A lo mejor, mi cangrejito, vas a abrir tu restaurante. Me contratas, cariño. Yo soy chef. Yo también soy chef, ¿vale? Es la verdad, estudio cocina. Muy bien. Vamos a ver, cariño, qué nos quieren decir para vosotros. Vamos a ver las características, ¿vale, corazón? Las características. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, cáncer. Que Dios universo me ayude, cáncer. Las características. Que Dios universo me ayude, cáncer. Las características. Vamos a ver, corazón, qué nos dice. Las características para mi cangrejito. Las características para mi cangrejito. Para muchos de vosotros, mi querido cáncer, siento como que ha habido química. Has hecho clic con una persona en una reunión, en una fiesta, ¿vale? O esta persona posiblemente es alguien que estaba de paso, o conduce también, o tiene que viajar constantemente por trabajo. Puede ser el evento fuego, o que a lo mejor de repente entre vosotros ha pasado algo pasional. Veo que no superan los 40 años, pero tú ve tomando lo que es tuyo, porque a lo mejor tienen 50. Tú ve tomando lo que es tuyo. Pero siento que con esta persona, cariño, tú lo pasas muy bien, te diviertes, te sientes muy bien con él o con ella. La carta también del 10 de oros. ¿Ves, cáncer? Tú te vas a encontrar con alguien, cáncer. ¿Sí? Es inevitable, corazón. Tú te vas a encontrar con alguien. Aquí está. Claro, mira. Míralo, cariño. Te encuentras con alguien, cáncer. Siento que a lo mejor de repente vosotros superan los 40 años, algunos no. Este encuentro va a ser... Puede ser en una escuela, una guardería, un centro comercial, un parque, en la calle, pero veo niños, muchos niños, cariño. Siento que cuando vosotros se van a encontrar, si a lo mejor de repente tú creías que la conexión o el amor entre vosotros dos se había acabado, no es así, se reactiva mi cangrejito. Recuerda que también no todo tiene que ser amor de pareja, a lo mejor te encuentras con un amigo
o una amiga que no sabes nada de él o de ella. O a lo mejor de repente, mi cangrejito, te encuentras también con tu ex y van a recuperar lo que es la amistad. O un familiar que tú no sabes nada de él o de ella. Pero siento, cariño, que este encuentro es positivo para los dos. Es positivo porque se reactiva todo, Cáncer. Se reactiva todo. Hombres, son de contextura normal, altos o estatura normal. Tú ve tomando lo que es tuyo. Piel blanca, pero también puede ser trigueño o está bronceado. Cabello corto, se peinan para atrás. Tienen el cabello un poco ondeado o lacio, pero se peinan para atrás. O mujeres, visten con ropa muy suelta, muy holgada. Cabello más o menos por el cuello o por los hombros. Tiene una sonrisa muy agradable, ¿vale? Cuando sonríe hasta los ojos lo sonríen, cariño, como a mí. O esta persona es profesora, profesor, también puede ser. O esta persona trabaja en una tienda, en un centro comercial, en una guardería. Elemento agua. Puede ser un Cáncer, puede ser Escorpio, puede ser Piscis. Puede ser cualquier signo, cariño. Tú solamente toma lo que es tuyo. La carta también de Rey de Bastos. Existe una persona en la distancia con la cual vosotros han sido amigos y luego de amigos pasó algo pasional o intentaron ser pareja. Veo que este hombre o esta mujer te piensa, te llama con la energía, te recuerda, cariño, te recuerda. O esta persona es tu amigo o tu amiga, o esta persona es del signo Leo. Me dicen, físicamente está muy bien, tiene una mirada muy especial. A lo mejor de repente tiene ojos claros o tiene una mirada muy fuerte, muy dominante. Cabello rapado o cabello muy corto también. Físicamente está muy bien, Cáncer. Físicamente está muy bien. Puede ser que su trabajo está relacionado con el fuego, cocinas, hornos, cocinero. A lo mejor es un bombero también, porque no puede ser un bombero. Está relacionado con el fuego, me dicen. El fuego. También tranquilamente puede ser que venga de África o de algún lugar como los Emiratos Árabes, Dubái, Pakistán, la India. ¿Por qué no? Porque tiene un colorcito muy particular también, como que está muy bronceado, es muy moreno, de piel muy oscura, ¿vale? Pero es por el clima, Cáncer. Hace mucho calor en ese lugar. La carta también de las de espadas. Siento, mi querido Cáncer, que existe una persona que te piensa. Esta persona posiblemente vosotros estudian juntos o han estudiado juntos. Piel blanca, tiene el cuello un poco largo o yo qué sé, cariño. Tiene lo que es piercing en la nariz, alguno de ellos, como un piercing, un collar, una joya. Un collar, digo, una joya, cariño. Tiene la oreja un poco grande. Sea hombre o mujer, tiene la oreja grande. Cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Muy inteligente, cariño. O tiene de repente lo que es un cargo en su vida. Tiene un cargo, puede ser, ¿vale? Veo que a vosotros también les separa lo que es una distancia. Vosotros terminaron mal, Cáncer. Una discusión, un lío, un malentendido. Pero este chico o esta chica te piensa, quiere volver otra vez a tu vida, mi cangrejito, ¿vale? Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo, Cáncer. Estamos lo que es en contacto. Te quiero, cariño. Alguien vuelve a tu vida. Te vas a encontrar con alguien especial. Un besote, Cáncer. Hasta la vista y sé feliz.